Bueno, bienvenidos hermanos nuevamente. Estamos en la reunión de las 11 y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 34 al 35. Me acompañan en Lucas, capítulo 13, versículos del 34 al 35. Pero vamos a leer desde el versículo 31 para poder tener un poquito más de contexto. Entonces, ¿todos tienen ahí? ¿Todos tienen el pasaje? Ok, vamos a leer. Dice así: Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a compartir su palabra el día de hoy. Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy y aquí estamos como iglesia, Padre, y queremos pedirte tu ayuda, Señor, para compartir tu palabra y que seamos edificados por tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar con de nuevo tu palabra y que prepares los corazones, Señor, para tu gloria, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos has dado este privilegio. Te pido, Señor, que podamos ser fieles a predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza es El lamento de Jesús. Y anteriormente, en el capítulo 13, todo el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, Jesús viene hablando acerca de arrepentirse para ser salvos del juicio que venía sobre la nación de Israel. También Jesús dio una parábola para explicar cómo la nación de Israel no había dado frutos de arrepentimiento. Eso lo encontramos en Lucas 13 del 6 al 9. Y por esta razón, porque no había dado frutos de arrepentimiento, la nación iba a ser destruida. También vimos cómo había hipocresía en los líderes religiosos, como cuando una mujer iba a ser sanada, mejor dicho, fue sanada en el día de reposo, los líderes religiosos pues comenzaron a decir que no era lícito sanar en ese día. Entonces Jesús les llamó hipócritas. También Jesús explicó cómo su reino no tendría un gran comienzo, no sería algo grande, sino que tendría un comienzo pequeño y humilde, que sería como el grano de mostaza, que sería también como la levadura de una harina. También vimos sobre la puerta estrecha y la necesidad de entrar por esa puerta estrecha, que esa puerta es Jesucristo. Y por último vimos sobre compartir la palabra de Dios, el mensaje del reino de Dios, aun cuando estemos siendo amenazados, que eso fue en Lucas 13, 31 al 33. Hoy vamos a ver sobre el lamento de Jesús, y ese lamento de Jesús tiene que ver porque los judíos, tiene que ver por la ciudad de Jerusalén. Ese lamento es porque ellos rechazaron a los que enviaba a Dios, y tiene que ver que ese lamento es porque Dios les amaba, pero ellos no quisieron el amor de Dios ni su protección, y también es porque vendrían consecuencias por ese rechazo. Ahora, hablando del lamento de Jesús, ¿se duele Dios por la destrucción de los pecadores? ¿Te duele Dios porque
¿Ciertas personas van a ser condenados? Es una pregunta que hay que hacernos. ¿Desea Dios que los que le rechazan sean destruidos en el infierno? Y para responder esa pregunta, eso lo vamos a contestar hoy, ¿verdad? Pero Dios, déjenme decirle, Dios no desea que las personas vayan al infierno y sean ahí atormentadas eternamente. Pero también hay que entender que nuestro Dios es soberano y algunas cosas, aunque Dios desea algo, ¿verdad? Algunas cosas no las va a hacer, ¿verdad? O sea, las personas se condenan por su propia voluntad, porque desean más el pecado que a Dios. Y Dios en su soberanía los deja. No es que Dios no pueda traerlos al arrepentimiento, pero Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros para no salvarlos. Y eso es lo que vamos a ver, el lamento de Jesús. El lamento de Jesús. Y primeramente el lamento de Jesús era por la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver en el versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén era una de las ciudades más antiguas, o es mejor dicho, una de las ciudades más antiguas del mundo. El rey David conquistó Jerusalén en el año 1004 antes de Cristo y la convirtió en la capital del reino. Aquí también su hijo Salomón construyó el templo para el único Dios verdadero. Los judíos viajaban por lo menos una vez cada año para adorar a Dios. La ciudad, por lo tanto, era una ciudad muy importante, simbolizaba a toda la nación, era el centro de adoración de los judíos, era la capital también de todo el reino y, como les decía, era el centro de adoración a Dios. Pero aunque era una ciudad muy importante, aunque era el centro de adoración para los judíos, también estaba llena de una religión que era más exterior que interior. O sea, era más por actos externos que por un cambio de corazón. Entonces la nación había caído en un punto tan bajo que todo lo que hacían era superficial. No había un verdadero temor a Dios, no había un verdadero cambio en la vida de las personas. Y lo miramos en que, por ejemplo, los fariseos Jesús les llamó hipócritas porque su adoración era falsa, su adoración no era verdadera, no había un cambio en su corazón. Y aunque Jerusalén era el centro de adoración a Dios, se había deteriorado espiritualmente. Y lo vemos también en que ellos esperaban al Mesías prometido, pero cuando el Mesías llega, ellos le rechazan. Como dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces hubo un rechazo por el Mesías y eso trajo consecuencias, trajo el juicio de Dios para la nación, trajo el juicio de Dios para Jerusalén. Jesús les advirtió claramente en Mateo 24, 1 al 2, dice que cuando Jesús salió del templo y se acercaron unos discípulos para mostrarles toda la grandeza del templo, los edificios, pero Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Les dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces se avecinaba un juicio para Jerusalén, se avecinaba un juicio para la ciudad. También Jesús les dijo claramente que si no se arrepentían, si ellos verdaderamente no se arrepentían, también iban a perecer, también iban a perecer. Por eso es que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén. Y esto expresa el lamento de Jesús por Jerusalén. Podríamos pensar que Dios no se duele por la destrucción de los que son, de los que le rechazan, pero Dios sí se duele por ellos. Dios se duele por aquel pecador que le rechaza. En Ezequiel 33:11 nos dice claramente: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, Dios sí se lamenta por aquel que va a ser destruido, por aquel que le rechaza, por aquel que no le quiere. También Jesús
había comparado a la nación de Israel como una higuera estéril, donde Dios esperaba fruto de ese árbol, pero no halló fruto. O sea, en pocas palabras, Dios esperaba que Israel o el pueblo judío diera fruto de arrepentimiento, pero cuando Dios fue a buscar los frutos, no encontró frutos de arrepentimiento. No, durante el tiempo de la predicación de Jesucristo, o sea, al escuchar toda la palabra de Jesucristo, durante sus 3 años de ministerio, no dieron fruto de arrepentimiento, no dieron fruto de arrepentimiento. Entonces Dios estaba decidido a quitar la nación, pero todavía Jesucristo le pidió más tiempo al Padre para decirle, tal vez, o sea, si la abono con la predicación de la palabra, del mensaje del reino, tal vez dan fruto. Al final no dieron fruto y Dios destruyó a la nación. Dios destruyó a la nación. Ahora, no quiere decir que Dios no se lamenta por eso. No quiere decir que a Él no le duele todo eso. En Lucas 19, 41 al 44 nos habla cómo Jesús, cuando llegó a la ciudad, lloró por la ciudad. Dice Lucas 19, 41 al 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús expresa un lloro y un lamento por la ciudad de Jerusalén. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 el imperio romano vino y destruyó tanto la ciudad como el templo. Es por eso que Jesús, porque sabía lo que venía, expresa estas palabras: Jerusalén, Jerusalén. Y esta repetición de palabras nos da un énfasis en algo, en una emoción de Jesucristo, en una emoción de Él. Él está diciendo, está haciendo énfasis en la tristeza que Él tiene por la nación. Y esto de la repetición también lo podemos ver en otros pasajes. Por ejemplo, David lloró por la muerte de su hijo Absalón. Absalón, que se había rebelado contra él y había muerto. Pero David lloró por Absalón y él dijo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. O sea, la repetición hace un énfasis en la tristeza que sentía David por la muerte de su hijo. También la repetición de Jesucristo cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, está haciendo un énfasis en la tristeza, en ese sentimiento que sentía Jesucristo por la ciudad. Y en muchas otras partes encontramos esta repetición. Por ejemplo, cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, ¿verdad? Marta estaba afanada haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y le pide a Jesús que le diga a su hermana que le viniera a ayudar, ¿verdad? Entonces le dice Jesucristo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces Jesús también hace un énfasis como desaprobando lo que Marta está haciendo, que está afanada. Y así hay muchas otras partes también cuando el Señor Jesucristo reprendió a Pedro, porque Jesús les había dicho claramente que Él iba a morir en la cruz y que ellos le iban a abandonar. Pero Pedro, como es siempre muy adelantado, dice: Señor, ¿cómo te voy a abandonar? Jamás. Y también los otros dijeron lo mismo. Pero el Señor le dice: Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice.
Entonces le está diciendo, no, Simón, no seas orgulloso, le está haciendo un énfasis en lo necio que está haciendo Simón, o sea, Pedro. También cuando el apóstol Pablo va a capturar a los cristianos, cuando era el tiempo de rebeldía del apóstol Pablo, que lo hacía por ignorancia, ¿verdad? Entonces, cuando va camino, ¿verdad?, a buscar a los cristianos, entonces se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como diciéndole, estás actuando, no sabes con quién estás metiéndote, o sea, así, esa repetición tiene que ver con haciendo énfasis en algo, como qué tonto es lo que estás haciendo, Saulo. Y con lo que quiero llegar, el punto es que el Señor, cuando expresó estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, es porque expresaba una tristeza por esos, por aquellos que iban a sufrir la calamidad, iban a sufrir la destrucción. Y yo quiero darles a entender esto: Dios no está contento con aquellas personas que se pierden. Dios no está contento con aquellos que están ahí afuera y que le rechazan. Dios no se alegra de que ellos van a ser destruidos. Si no, el Señor no nos hubiese pedido que oráramos por ellos, que oremos por todos los hombres. El Señor nos pide que oremos porque Dios no quiere la muerte de ellos, no quiere la destrucción de ellos. Dios más bien se alegra cuando una persona, cuando un pecador llega a los pies de Cristo, cuando un pecador es rescatado de la destrucción del infierno. En Lucas 15:7 nos dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, miren qué tan importante es esto. Dios no desea la muerte de las personas, o sea, la destrucción en el infierno de las personas. Dios desea que nosotros compartamos la palabra de Dios. Qué tan importante, ¿verdad? Si Dios no desea esto, si Dios se lamenta y nos pide que oremos y que compartamos el evangelio, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer entonces? Compartir, ¿verdad? ¿Qué estuvimos haciendo ayer? Compartiendo el evangelio. Y entonces es necesario ir y compartir el evangelio. No podemos hacer caso omiso. No podemos decir que Dios se alegra por las personas que se pierden. Dios no está contento. Más bien el Señor dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está pidiendo que compartamos la palabra de Dios y que compartamos con aquellos que una y otra vez le rechazan, pero hay que seguir compartiendo y orando por ellos. Amén. Y yo te quiero preguntar a ti, hoy que estás aquí, ¿estás preparado para estar con el Señor? ¿O eres tú uno de los cuales, por los cuales el Señor se lamentará? ¿Estás hoy seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que eres salvo? Si hoy mueres, ¿estarás con el Señor? Entonces, Dios no quiere, ¿verdad?, la destrucción o que las personas vayan al infierno. Dios quiere, su deseo es que las personas le conozcan como Señor y Salvador. Ahora, siguiendo con el versículo, o mejor dicho, con el segundo punto, el lamento de Jesús es porque rechazaron a los que enviaba Dios. El lamento de Jesús es porque rechazaron a los que enviaba Dios. Cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y aunque Jerusalén era el centro de adoración a Dios, Jerusalén se caracterizaba porque mataba a los profetas. Mataba a los profetas. O sea, no eran los enemigos de la nación, no eran otros quienes mataban a los profetas, sino que la misma nación mataba a los profetas. Y es interesante que habla de apedrear.
Y esta forma, o sea, apedrear es cuando alguien blasfema el nombre de Dios. Entonces está escrito en la ley que debía ser apedreado. Y estas personas, o sea, en Jerusalén, cuando venía alguien de parte de Dios y hablaba la palabra de Dios, ¿qué hacían ellos? Decían, este no habla de parte de Dios. ¿Qué mensaje traerá? Este trae juicio, ¿a qué? Está blasfemando. Ese es el problema, que eran tan corruptos, que cuando alguien hablaba la palabra de Dios, ellos le mataban. Y cuando venía un falso profeta, a ese se escuchaban. Y es interesante, lo mismo sucede en la actualidad. Ustedes ven, usted habla la palabra de Dios, se comparte el evangelio verdaderamente, y son pocos. Pero donde se está predicando un evangelio que es falso, donde se está predicando a las personas más sobre sus deseos de la carne, sobre sus deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida, ahí están llenos y repletos. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae a las personas. Y eso no es algo que lo digo yo, es algo que ya viene, que está en la palabra de Dios. Ustedes pueden ver cómo los profetas de Dios eran apedreados, eran muertos. Y en el tiempo en el cual en el cual Jerusalén, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Jerusalén mataba a sus profetas. Por ejemplo, en el tiempo de Manasés, rey de Judá, se nos dice que este rey mató a muchas personas, entre los cuales posiblemente habían bastantes profetas. Si nos vamos a Segunda de Reyes 24, 1 al 4, Segunda de Reyes capítulo 24, versículos del 1 al 4, se nos narra cómo Manasés mató a mucha gente inocente. ¿Lo tienen ahí? Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? Vamos a seguir entonces. Dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que de Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Manasés mató a un montón de personas. Manasés fue un rey que adoró a Baal, a otros ídolos, a otros dioses falsos. Y en su adoración a otros dioses también quitó a los profetas del único Dios verdadero. Él mató a muchos. En Hebreos 11, del 37 al 38, se nos dice cómo murieron muchos profetas. Dice que algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, puestos a prueba, dice, muertos a filo de espada. Dice que algunos anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso eran los profetas, marginados, apedreados, muertos. Y en el tiempo de Manasés hubo mucha sangre derramada en Jerusalén. Por eso Dios no perdonó a Jerusalén, la destruyó y les llevó al exilio también, y después la destruyó. Según la tradición judeocristiana, sugiere que Isaías fue martirizado por Manasés. También
Se nos dice que Zacarías fue muerto en Jerusalén. Y al rechazar a los que eran enviados, la nación a quien estaba rechazando era a Dios directamente. En otras palabras, rechazaban a Dios. No era solo el mensajero, sino que rechazaban a aquel a quien los enviaba, mejor dicho. Rechazaban su amor y protección. Y quiero decirles que la situación actual no ha cambiado. Las personas siguen rechazando a Dios y siguen rechazando a los que predican la palabra de Dios. Se escudan en su razonamiento vano. Piensan, este me está diciendo que yo soy pecador. Yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello. Pero cuando vemos la palabra de Dios, verdaderamente el mensaje de Dios, nos damos cuenta de que es verdad, somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero muchas veces rechazamos el mensaje de Dios y queremos vivir en nuestro pecado. Al final, a quien rechazan es a Dios. Al final, al rechazar a Dios, trae consecuencias, trae serias consecuencias. Y vamos a ver el tercer punto. El lamento de Jesús es porque Dios les amaba, pero ellos no quisieron el amor de Dios ni su protección. No quisieron el amor de Dios ni su protección. El versículo también 34 dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús deseaba darles el amor y la protección, librarlos del juicio que venía. Y para eso da una ilustración. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice: como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y esto solo me recordaba cuando mi abuela tenía un montón de gallinas ahí por ahí por la casa. Y ella iba a alimentarlas, ¿verdad? Y yo las tenía que estar viendo ahí, porque si no, ella me mandaba. Entonces, aquel montón de gallinas yo las miraba y de repente pasaba una sombra. Y entonces, cuando miraban, o sea, cuando sentían el peligro, hacían un ruido para llamar a sus polluelos. Y cuando hacían aquel ruido, todos los pollitos iban abajo de las alas de la gallina y se quedaban inmóviles, o sea, hasta que pasaba el peligro, el depredador. Jesús está utilizando esta ilustración para mostrarles el amor que Él quería darle a su pueblo. El amor, y no solo el amor, sino la protección que deseaba darles. Y saben, eso es lo mismo que Dios quiere para el pecador. ¿Qué quiere Dios? ¿No es su amor? ¿No es darle el amor que Él tiene? ¿No es darle la protección, librarlo del juicio que viene? Eso es lo que quiere. Y eso es lo que quería Jesús con la nación de Israel. Pero también es lo mismo que quiere con nosotros. No es mostrarte que te ama y que te quiere proteger, que quiere librarte del juicio que viene. Con esta ilustración Jesús expresa un deseo de librar del juicio divino a Israel, pero también a nosotros. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no quiso. Dice el texto: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y esa es la parte que nos toca ver a nosotros, que no queremos el amor de Dios, no queremos a Cristo en nuestras vidas. Ellos no querían a Cristo, no querían al Mesías. Y también sucede lo mismo en la actualidad. Escuchamos del amor de Dios, escuchamos de lo que Él quiere librarnos, y no queremos. El deseo de Jesús era salvar a este pueblo, a Jerusalén y a todo el pueblo. Y aunque Dios es soberano porque Él deseaba esto, ¿verdad? Uno puede decir: pero si Dios desea esto, Dios no, o sea, nada lo puede impedir. Pero también Dios en su soberanía ha decidido salvar a unos, y a otros los ha dejado que ellos decidan. ¿Y cuál es la decisión de la persona que no quiere
O sea, de los que Dios deja, la decisión es que aman más su pecado. ¿Saben? Juan 3:19, si me acompañan. ¿Qué dice Juan 3:19 al 21? Permítanme, lo voy a buscar aquí. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Escuchen bien, miren bien. Y esta es la condenación, que la luz, o sea que Jesús vino al mundo. ¿Y qué hacen los hombres? Amaron más las tinieblas, amaron más su pecado que a Jesús. Y no solo amaron más su pecado, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o sea, aborrece, llega al punto de aborrecer la luz, de aborrecer a Jesús, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no quiere de Dios? Porque ama más su pecado. Y si ama más su pecado, entonces va a aborrecer a aquel que le está diciendo: deja tu pecado, deja tu pecado. Y yo le quiero decir, así como el ladrón no viene al policía, así también el pecador no quiere venir a Dios. No quiere, no desea venir a Dios. Y esa es la causa del juicio. Por eso ellos no quisieron. En su soberanía, Dios, sabiendo que todos se iban a perder, en su amor dice: estos yo los quiero salvar. Él decide, Él es soberano, y Él decide: esto yo los voy a salvar. Es misericordia. Ahora, ¿era porque estos son mejores? No, nada que ver. Dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, el punto es que nadie quiere de Dios y nadie desea buscar a Dios. No hay ni uno justo, no hay nadie quien entienda, quien busque a Dios. Entonces Dios en su misericordia dice: yo quiero salvar a estos. Dios se sigue siendo justo. El que se condena es todo aquel que desea amar más su pecado. Él en su misericordia busca salvar a algunos, pero los otros también los deja también en su decisión. En su soberanía no quiere decir que Dios no puede salvar. Dios puede salvar, pero en su soberanía ha determinado a unos para salvación y otros para no salvarlos, porque es Dios quien escoge. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si vamos a Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué hace Dios? Escoge. ¿Cómo escoge? De acuerdo a su voluntad, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él es soberano y Él escoge. Entonces, Dios no es que está limitado en su soberanía, no es que no pueda salvar a todos, pero Dios determinó a unos y a otros no. Y eso es decisión de Él, y no está actuando malo, no es malo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es:
Dios amaba, Dios no solo, o sea, ¿cómo decirles? El deseo de Dios es que las personas vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y aún las que están rechazándole continuamente, su deseo es que vengan a Dios. ¿Saben? Dios está mostrando su amor aún ahí. Porque, ¿por qué? Porque Dios nos manda que prediquemos el evangelio a esas personas. Pero no solo que les prediquemos, también que oremos por ellas. Entonces, Dios está mostrando su amor. Y otra cosa, si Dios nos pide que oremos por las personas, Dios escucha nuestras oraciones. Dios es misericordioso y Él está escuchando nuestras oraciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Constantemente orar. O sea, se lo voy a poner así simple. Mis padres no son creyentes. ¿Qué debo hacer yo constantemente? Orar por ellos. No sé si ellos están escogidos para salvación o no, pero yo sé que Dios me pide que ore por ellos y sé que Dios en su carácter es misericordioso. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar, orar, orar. Tengo 2 chiquitos también que nacieron pecadores. Ahí están. Pero ¿qué debo hacer yo por ellos? Compartirles la palabra, orar por ellos. No sé si se van a salvar, no lo sé, pero ¿qué quiere Dios que haga? Que ore todos los días por ellos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios no quiere que las personas se pierdan, no es su deseo. Entonces, si no es su deseo, oremos, hermanos. Si esta iglesia necesita que vayamos y prediquemos el evangelio, ¿qué necesitamos hacer? Hacerlo, que esta actividad que hicimos ayer de compartir allá en Plaza del Sur se repita y se repita con los de aquí. Amén. Porque Dios muestra su amor para todos. Amén. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Dios amó a Jerusalén, pero ellos le rechazaron, y no quiere decir que Dios no les amaba, sí les amaba. Dios desea que nosotros sigamos compartiendo el evangelio, sigamos compartiendo con las personas afuera. Pero si las personas rechazan ese amor de Dios, rechazan su palabra, hay consecuencias. Y el lamento de Jesús era porque vendrían consecuencias a ese rechazo. En el versículo 35 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La consecuencia no solo es sobre Jerusalén, sino sobre toda la nación, porque el texto dice aquí: he aquí vuestra casa. Vuestra casa se refiere a toda la nación de Israel. Vuestra casa os es dejada desierta. Y esto sucedió, vino destrucción, vino consecuencias al rechazo de el pueblo de Israel hacia Dios. ¿Cuál fue esa consecuencia? En el año 66, comenzó en el año 66, cuando los judíos se rebelaron contra el imperio romano. ¿Y saben qué pasó? Solo 4 años después, en el año 70, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo fueron destruidos. El historiador Josefo del siglo I también nos cuenta cómo César, el emperador romano, ordenó demoler toda la ciudad y el templo. También Josefo dice que más de 1 millón de habitantes murieron durante la revuelta y casi 100,000 más fueron llevadas cautivos. Casi 1 millón de personas murieron en ese tiempo. Y no solo eso, cuando dice vuestra casa os es dejada desierta, los judíos no pudieron volver otra vez a su tierra. O sea, no fue que después de eso
ellos regresaron y ya. No han podido volver como nación a formarse, a estar en su tierra, sino que ese lugar quedó desierto, el templo quedó destruido, y en la actualidad ustedes ven que todavía está en disputa ese lugar. Pero los judíos no han vuelto a su tierra y han sido perseguidos, han sido un montón de cosas que les han sucedido. No han vuelto a ser la nación que llegaron a ser en ese tiempo. Y el texto dice: hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aún así, Dios muestra su misericordia para ellos y para todo aquel que quiera recibir al Señor, porque Dios muestra su misericordia por medio de Jesucristo, cuando en Romanos 10:13 nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque a Jesucristo como su Señor y como su Salvador será librado de una consecuencia peor. ¿Cuál es esa consecuencia peor? De que las personas vayan al infierno y sean allí atormentadas una eternidad. Dios muestra su misericordia en que ellos pueden también llegar a los pies de Cristo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor podrá ser librado del juicio venidero. Y también todos nosotros, los que invoquemos a Jesucristo como nuestro Señor, seremos librados de ese juicio. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero preguntarles: ¿ustedes han visto alguna vez a un familiar morir sin Cristo? Saber que va a pasar una eternidad. Eso es lo que debemos pensar. Debemos pensar: yo amo mi familia, yo amo a mi familia y también a las personas, y no queremos verle en una eternidad sin Cristo, una eternidad en un lugar de tormento. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos recordar que Dios es misericordioso, que Dios quiere que las personas invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Yo te pregunto: ¿y tú has invocado el nombre del Señor? ¿Le has dicho: yo quiero que tú me salves, Señor Jesucristo? Yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento y quiero que tú me salves. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento, no es mañana. El mañana no lo sabemos. Y Dios nos pide que estemos orando por las personas, porque es lo que Dios quiere. Vamos a terminar con unas conclusiones. Dios se lamenta por la condenación de un pecador. Él no es un Dios malo que desea destruir al pecador. Dios quiere que se arrepientan, que las personas que se arrepientan y vengan a la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, pero también debemos reconocer que Dios es soberano y ha decidido salvar a unos y a otros no. Esto no quiere decir que Dios sea malo, claro que no, porque todas las personas deciden amar más su pecado que a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia salva a algunos por amor, para mostrar su amor. Pero también debemos hacer lo que Dios nos pide, que oremos por todos los hombres, porque al final también Dios escucha nuestras oraciones. Dios es un Dios misericordioso y escucha nuestras oraciones, así que estemos orando por por todas aquellas personas, para que invoquen el nombre del Señor. Amén. Tienes un hermano que no tiene a Cristo, tienes unos padres que no tienen a Cristo, tienes hijos que no tienen a Cristo, tienes amigos que no tienen a Cristo, tienes personas conocidas que desean que se salven. ¿Quieres ver esta iglesia llena de creyentes? Compartamos el Evangelio. Llevemos a las personas a reconocer que Cristo es el Señor y que sea el Señor de sus vidas. Oremos por las personas. Necesitamos orar mucho. Quiero animarles en eso, hermanos. Terminemos orando. Gracias, Señor.
Gracias por este tiempo. Te pido que tú nos ayudes, Señor, te pido que seas tú, Señor, obrando en esta iglesia para que tu nombre sea exaltado, para que personas te conozcan a ti. Por favor, Señor, ayúdanos, que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado. Y si hay alguien aquí que no te tiene como el Señor, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que hoy lo pueda hacer, que le pueda decir: me arrepiento de mis pecados, creo en ti, Jesús, creo que tú viniste a este mundo y me salvaste, y pagaste por mis pecados y me quieres salvar, y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Que esa sea la oración de las personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Así que voy a pedirles a los hombres que puedan pasar. La Santa Cena es algo que lo hacemos en memoria, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en memoria de Él. Pero también la Santa Cena es algo que Dios nos pide que podamos participar de ella de manera digna. Y si vamos a 1 Corintios 11, 27, nos habla acerca de tomar la cena, de las consecuencias de tomar la cena de una manera indigna. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, el comer de la cena indignamente trae disciplina del Señor. Si nosotros estamos en pecado, Dios nos va a disciplinar. Pero también el seguir en nuestro pecado también nos va a disciplinar el Señor. O sea que por ninguno de los dos medios. Lo que debemos hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, apartarnos de nuestro pecado y participar de la cena del Señor. Yo quiero animarles que tomemos un tiempo el día de hoy para venir delante del Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que nos limpie, que nos perdone y poder participar de la cena del Señor. Vamos a tomar este tiempo. Señor Dios, estamos aquí delante de ti. Por favor, Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón, Señor, para poder participar de esto que es la cena que hacemos en memoria de ti, la cena del Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, haciéndonos ver en qué estamos fallando, Señor, y apartarnos. Señor, tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a apartarnos. Te damos gracias por todo, Señor, y hoy vamos a participar de esta tu cena, Señor, que la hacemos en memoria de ti, Señor. Amén. Dice 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, los hombres van a pasar con el pan, repartiendo el pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor participamos. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de hacer este evento tan precioso, este acontecimiento que hubo, Señor, cuando tu Hijo fue muerto en esa cruz, crucificado, sin pecado, Señor. Él lo hizo por toda la humanidad y especial por lo que estamos hoy, Señor, recordando ese evento especial que tú dices en tu palabra, que es para recordar la muerte y la resurrección de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque somos convertidos por ese cuerpo que fue sacrificado, Señor, en esa cruz. En el nombre de Jesús, amén. Asimismo también, Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, entonces van a pasar los hombres con la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, y en memoria de nuestro Señor participamos. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí recordando ese proceso que pasaste para poder pagar por nuestros pecados, Señor. Y recordamos eso porque esperamos tu venida, Padre. Y lo que nos pide, Señor, es que nos podamos arrepentir, Padre. Te pidamos perdón, Señor. Y sigamos en vela esperando esa llegada tuya, Padre. Amén. Amén. Los hombres van a pasar a recoger las copas y vamos a cantar algo por mientras esperamos.
el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando vuelve el Señor, como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelve el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vela llorar, el tiempo se acerca ya, purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá, y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará, me volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra esta mañana. Damos gracias al Señor por que nos tiene aquí, porque por su misericordia, decía Jeremías, no hemos sido consumidos. Y damos gracias al Señor por eso, porque estamos aquí presentes. Damos gracias al Señor también, la congregación de Impacto Choluteca, por la visita que hemos tenido este sábado y este domingo con el grupo de los profes. Habíamos estado notificando que venían los unis con algunos profesionales, pero resultó que vinieron los profesionales y los unis no sé dónde quedaron. Pero aquí están los profes, bienvenidos y gracias por apoyarnos y por compartir con nosotros el tiempo de gozo en la exaltación de nuestro Señor. Entonces, también tengo unos anuncios esta mañana y como les decía en el primer turno, tengo que hacerlo, preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez
Si hay alguien que habiendo conocido o recibido de alguno de nosotros, de la congregación de Impacto, la palabra del Señor, en esa misión que tenemos de compartir el Evangelio, si hay alguien que tocado por ese Evangelio y traído por el Señor a esta iglesia, nos visita por primera vez, bien, vemos que no, porque no, ¿verdad? Yo sé que hay alguien que nos visita por primera vez acá. Yo quisiera que levantara su mano. Solo levante su mano. Allá está. Bienvenida. Bienvenida. Entonces, porque esa es la misión a la que hemos sido llamados, ¿no? A compartir ese evangelio, a llevar la palabra de Dios. Dijimos todo el mes de octubre cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio, de los que llevan la palabra del Señor, de los que traen la palabra del Señor. Y estuvimos todos los domingos con ese tema, cantándolo y estudiándolo. Así que los pies de todos nosotros, hermanos, son hermosos. El Señor nos dice que son hermosos si llevamos su evangelio, si llevamos su palabra a Él. Esa debe ser nuestra misión, nuestro anhelo constante, el de poder compartir y el de poder llevar a alguien a que pueda arrepentirse, a que pueda ser salvo. Les conté una historia en la mañana, pero a la mayoría ya lo escuchó, así que me la voy a saltar esa historia. Era algo del Titanic, pero ya, ¿verdad? Invitarlos para que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, continuemos con el estudio del libro de Job. Lo habíamos retrasado unas 3 semanas por estar entre una y otra actividad, pero ya el Señor nos vuelve a poner en el lugar y con el tiempo justo para continuar en el estudio del libro de Job. Hoy sí, ya estamos en el capítulo 14 y los invito a que participemos esta tarde de esta enseñanza. Job nos deja mucho, nos enseña muchísimo. También recordarles o avisarles que el próximo domingo 8 es domingo de bautismos. Así que todos presentes para, como les había dicho antes, para que se diga ante una nube de testigos. También nuestros hermanos van a venir y van a dar su paso de fe y van a proclamar que el Señor, que ahora son miembros de la iglesia, que son parte de esta congregación, entonces vamos a estar presentes para gozarnos juntos con ellos en el bautizo del próximo domingo. También notificarles que el 22 de diciembre es domingo, en la mañana no habrá servicio en la mañana así como ahorita. El servicio va a ser a las 7 de la noche. Va a ser nuestro, digámosle así, nuestra velada de Navidad, ¿verdad? Y yo creo que ya todos hemos estado en la Navidad. Ahí está el alambre ese, que es donde ponemos el telón y aquí se hace el escenario y un grupo canta, otro grupo canta, los niños cantan, hay dramas, hay todo. No los he visto practicar, hermanos, y ya va a ser eso. Pero espero que en estos días todos nos pongamos, como decimos, las pilas para que esa noche nos podamos gozar y podamos exaltar a nuestro Rey, a nuestro Dios. Y así como les decía también hace un rato, así como con los ángeles esa noche en que Cristo nació, también nosotros gozarnos porque estamos recordando que Cristo nació y que llegó para salvarnos y para liberarnos, ¿verdad? También decirles que el 24 de diciembre, que creo que es un día martes, el 24 de diciembre también tendremos un culto. Ya es el culto de Navidad, va a ser a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia, como todos los años. Y
están invitados a participar a las 6 de la tarde, el 24 de diciembre, para que podamos compartir en la palabra del Señor, en el amor del Señor y en comunión unos con otros, podamos compartir de ese día. Ya a las 7 de la noche, hermanos, 7:30, ya podemos salir y como les decía también, la costumbre cultural latinoamericana es de reunirse en casas y darse las felicitaciones y abrazarse y esperar a la medianoche, desvelarse, comer y hacer un montón de actividades, pero después de haber venido a la iglesia, haber alabado, haber honrado, haber exaltado el nombre del Señor y habernos deseado como hermanos en la fe, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la familia reunida aquí en la iglesia, también darnos ese abrazo de Navidad y decirle que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, así como dijeron aquellos ángeles y así como dijeron aquellos pastores esa noche. Hermanos, también recordarles nuestro compromiso con el Señor en la ofrenda. Dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con necesidad, no por necesidad. Hay que darlo con alegría, porque Dios, dice, ama al dador alegre. Así que recordarles esa ofrenda, recordarles que la ofrenda es un acto de devoción, es un acto de adoración al Señor. Yo creo que no lo tenemos tan presente en nuestra mente eso. Nuestra ofrenda es un acto de devoción, es un acto de adoración, es nuestra expresión de amor hacia nuestro Señor por su misericordia, por su gracia. Y nosotros apartamos de lo que ganamos semanal, quincenal o mensualmente, y como decía Pablo, cada uno aparte, según como haya prosperado cada primer día de la semana. Pues lo mismo nos toca a nosotros, venir y devolverle al Señor de lo que Él nos ha dado. Con eso, la obra del Señor camina. Y no es que el Señor no la haga caminar, esté o no esté nuestra ofrenda. Él la va a hacer caminar y la hace caminar y la ha hecho caminar durante los 12 años que tenemos de estar aquí en Choluteca, Impacto Choluteca. Así que ofrendemos con amor al Señor y ofrendemos con devoción a Él. Hermanos, gracias esta mañana por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros. Y les recuerdo, ahí está esa cafetera de café, llena de café. Me la dejan vacía porque si no, nuestro hermano Sergio, que es el que la pone todas las mañanas del domingo, se enoja cuando tiene que botar un poco de ese café. Y ahí están las galletas también. Así que compartamos, saludémonos. Y a los hermanos de Tegucigalpa, muchas gracias. Y los esperamos constantemente aquí con nosotros como visita, como hermanos en Cristo, así como visitamos a nuestros tíos y a nuestros abuelos, y así como familia. Visitémonos. Muchas gracias.